Hoy son 100 años gloriosos de la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Y dicha aparición ha traído tantas controversias, ha traído dimes y diretes dentro de la Iglesia Católica, y por eso podemos decir que para este tiempo se repite las palabras que Jesús dijo en la cruz: consumado es, todo está consumado. Y yo pienso que todo se ha cumplido conforme a la voluntad de Dios, conforme a la disipación que lleva hoy nuestra Iglesia, caída en el laicismo, en el existencialismo y en todas estas mentiras y engaños en que nos quieren conducir a todos los católicos. Y digo mentiras y engaños porque solamente la nueva doctrina nos habla de misericordia. No hablan jamás de la justicia, no hablan jamás de la ira de Dios contra nosotros y contra todos los pueblos del pasado, de los cuales Dios los castigó porque desobedecieron su palabra, porque no estuvieron en la santa voluntad de Dios. Y esto nos viene desde el antiguo tiempo. Y si nosotros vamos leyendo las santas escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a entender que Dios fue misericordioso, pero también aplicó su justicia. Nosotros, generación de víboras, como nos puede llamar el Señor a nosotros, no solamente ese epíteto merecemos, sino otros muchos más. Y es porque el demonio ha estado circundante a través de todos los tiempos para ver de qué manera y de qué forma infiltraba la Iglesia de Dios. Podemos recordar muchas homilías del Santo Padre San Pío X, que él, presintiendo ya que el veneno de la serpiente había entrado ya por la Iglesia y que ya se sentía su humo desagradable dentro de la casa matriz en Roma, Italia, el Vaticano. Ya esta santidad de hombre estaba previendo estos asuntos que venían. El Papa San Pío X sacó todo aquello que se sentía yo ya con pasos muy gigantes en su encíclica El modernismo, herejía de todo el mundo. Ya San Pío X nos estaba hablando
de este tiempo tan desagradable, tan hecatómbico, que este Santo Padre lo presentía, y por su humildad, su capacidad intelectual dada por el Espíritu Santo, le hacía entrever que estos tiempos horrorosos se acercaban. Dios revela a sus santos, revela a sus profetas, revela a sus escogidos que tiene en esta tierra para ir advirtiendo las cosas que han de sobrevenir. Y por eso San Pío X condenaba el modernismo. Después vamos observando cómo los demás santos padres, como Pío XI, iban entretejiendo aquella maraña de la telaraña diabólica que se estaba tejiendo dentro del Vaticano, con el espíritu inicuo de la masonería que entraba recalcitrante a quemar, a destruir y a hacer fenecer la iglesia fundada por Jesucristo. Y en la misma lucha estaba el Papa Pío XII, que en realidad fue el último de los papas en que también, previo a estos avisos, previo a todos esos secretos que deja cada papa escritos y que solamente el próximo papa puede abrir, observaba Pío XI aquellas revelaciones tan fatídicas del futuro de nuestra amada Iglesia Católica, fundada por Jesucristo. Igual pasó de Pío XI a Pío XII, y la noche caía funesta, embriagante, llena del placer de Satanás, embriagando las mentes de sacerdotes, obispos, cardenales, que se iban explayando como telaraña dentro de todo el plan de la Iglesia. Y en eso venía el plan maestro masónico, obra y arte de la paciencia de estos demonios masónicos hasta coronar hasta el presente en poder sentar en la silla de Pedro un demonio más. Es increíble que nosotros seamos los espectadores de esta época, de este tiempo de crisis, porque Satanás está convencido de que él ya triunfó sobre la Iglesia, está convencido que ya la destruyó. Pero déjeme decir que Satanás también está equivocado, que Dios le dio fortaleza a su Iglesia y la previno
contra todas estas fuerzas infernales, dejando dentro de la misma iglesia hombres eruditos, obedientes a Dios y obedientes a la doctrina que Jesucristo había cimentado para su iglesia, igual que en los santos concilios pasados. Porque Dios, que ese futuro lo ve en un eterno presente, prevía completamente que no solamente la telaraña satánica de la masonería estaba cubriendo todo el templo de Dios, sino que la araña principal llamada masonería estaba creando también nuevos bebés emisarios de Satanás. Y esto, lógicamente, no les gusta. No quieren que hablemos de estas entidades, porque sabemos muy bien, nosotros que estamos en el remanente de la Iglesia de Cristo, sabemos y entendemos muy bien que seremos perseguidos, que seremos encarcelados, que seremos torturados, pero no cambiaremos bajo ningún aspecto de la vida con el poder y la ayuda de Dios, nuestra convicción doctrinal, nuestra convicción dogmática y nuestra convicción en el Hijo de Dios, en la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y menos vamos a entrar en desacato a la Madre del Verbo, María Santísima, quien es aquella mujer que nos habla el Apocalipsis 12. Aquella que parece un ejército formado en batalla. Aquella lumbrera y mensajera de Dios para estarnos preveniendo de los engaños de Satanás con sus secuaces. Y por eso lo advirtió hace 100 años la Santa Madre de Dios, el 13 de mayo de 1917. Todas estas consecuencias que estamos viviendo con la pérdida de la fe, con este falso ecumenismo del que se jactan completamente todos aquellos obispos, cardenales, sacerdotes y desafortunadamente pueblo de Dios, que está tan engañado, que está tan enceguecido en seguir unas enseñanzas que no son doctrinales, que no salieron de la boca de Jesucristo y que tampoco salieron de las enseñanzas apostólicas, ni de aquellos hombres que Dios formó como apóstoles, ni siquiera de aquellos hombres que Dios los llamó al servicio y que los llamó a la misión para ir a predicar este evangelio que no fuera otro, como nos lo dice el apóstol San Pablo. Si yo mismo, si ángeles del cielo predicaran otro evangelio que no sea este, sea anatema. Y
esta nueva iglesia que se ha convertido en un paradigma de la pérdida de la fe, de la devoción, han convertido en un circo todos los templos de Dios, todas las casas conventuales y seminarios donde florecía verdaderamente la fe, hombres y mujeres constituidos en una sana y santa doctrina, desaparecieron. Entró el demonio Asmodeo, como dice la Virgen de Nazaret, y prostituyó completamente todos estos semilleros, los destruyó y los acabó. Pero el demonio está convencido que con su secta satánica de la masonería ha triunfado, ha vencido, y está el demonio tan equivocado, porque primero es la palabra de Dios, en la cual dice que el poder del infierno no podrá en absoluto con el poder de Dios y de su iglesia. La iglesia en sí es una iglesia sobrenatural, no es una iglesia natural de los hombres comunes. La iglesia en sí no es una secta. La iglesia en sí no es tampoco un templo de adoración pagano, como lo han convertido hoy por hoy todas las entidades con una sola excusa: el amor. Y ese no es el amor verdadero. Mienten a un pueblo católico engañado, un pueblo católico seducido por el mundo y ahora seducido por sus líderes, de que todo está bien, de que no hay pecado, de que todo el mundo va al cielo, de que no hay infierno. Se niega totalmente la Santa Escritura, hablando de que el libro del Génesis, de que nos habla de la naturaleza divina y la gracia que Dios dio al hombre, dice que es una fábula. Son las mentiras mismas de Satanás, porque él es padre de mentira, de engaño, y el pueblo sigue engañado. Aplauden severamente todas aquellas ignorancias, todas aquellas herejías, todas aquellas blasfemias que pronuncian los líderes de una iglesia que ya no es iglesia católica, ya dejó de ser. El catolicismo es universal, el catolicismo es la dádiva del amor, como Cristo nos lo enseñó, no como el Buda lo ha enseñado, no como Confucio lo ha enseñado, no como Mahoma lo ha enseñado. Mienten totalmente y dicen que todo el mundo se salva por el camino que tenga sin la conversión. Mienten porque las Escrituras dicen completamente, totalmente lo diferente que es la sana y santa doctrina del Señor. Desafortunadamente no hicieron caso a la Virgen María en la aparición en Fátima. No hicieron caso
al mensaje santo y sagrado que hizo la Madre de Dios, diciéndole a Lucía, a Jacinto y a Francisco Marto que todos los días las almas caían al infierno como copos de nieve, todos los días. Y yo creo que hoy por hoy es mucho más, porque estamos hablando de 1917. Y que ya la Virgen de la Salette en 1846 lo había advertido por los dolores que sentía ella, por la pasión que Jesucristo todavía llevaba en sus hombros divinos y el dolor que atravesaba la Santa Madre por los pecados de los hombres. Ya para 1917 era también horroroso. Y ya para 2017, que es el siglo XXI, observamos el descaro, la desfachatez con que predican un evangelio que no es el de Jesucristo, con que aceptan dentro de los templos católicos supuestamente todas las doctrinas falsas de la idolatría, del orientalismo. Aceptan adorar a Budas, aceptan adorar a Krishna y no les importa. Se hacen en unión también con los judíos, que ellos fueron rechazados porque ellos no aceptaron al Hijo de Dios. Y la Iglesia siempre luchó contra estas cosas, y hoy día, en nombre de Dios y en nombre del amor, hacen cosas inverosímiles. Y en nombre de ese Jesucristo, en el cual no creen, porque no creen en su palabra, niegan sacrílegamente la transustanciación, niegan sacrílegamente la comunión, niegan sacrílegamente que el Señor Jesús en la última cena dio comienzo al accidente maravilloso de todos los siglos, como es quedarse encarnado en una hostia simple, santa, glorificada, porque digo, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y de la misma manera tomó el cáliz, dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva, que será derramada por vosotros. Ese fue el costo de Cristo para arrebatarnos de la malanga, del espíritu maligno, para arrebatarnos completamente de todas aquellas sectas y religiones que nacerían después del comunismo, del socialismo, que todos estos ismos son un cataclismo para la Iglesia. Y eso mismo, esos hombres que tienen una paciencia soberana, los masones, esperan poco a poco, no importa los siglos que sean, en ir destruyendo la Iglesia. Y apoyan el mormonismo, apoyan los testigos de Jehová y todas las sectas que nacen para luego converger y llevarlas a que tengan un solo jefe, a que tengan, no importa la creencia que tengan,
que no tienen que convertirse a Cristo Jesús nuestro, sino seguir en sus engaños, seguir en sus falsas doctrinas, en sus falsas creencias, irán a ser salvos. Este es el peor engaño de Satanás. No se enteran que Satanás es padre de mentira, de engaño. Y por eso que la Virgen María en Fátima nos advertía de todas estas oscuridades que tendría la Iglesia, y que desde 1968 la Iglesia, pues siendo destruida, porque el concilio da comienzo en 1962, termina en 1965, y en el 68 ya estaba preconizado el nuevo organigrama de la Iglesia nueva. Esa es la Iglesia del nuevo orden mundial, que pertenece precisamente al anticristo, que pertenece completamente a la obra diabólica de Satanás, y que se infiltró, y que los pobres e infelices, que para mí son infelices católicos, se han dejado llevar por este embuste hacia el abismo. Y yo veré cuando todas estas cosas comiencen a suceder, que ya empezarán, entonces sabemos que hoy podemos decir: consumado es. Todo está consumado, ya todo está cumplido. Entonces ahora viene la justicia divina. Si hay infierno, témale. Si hay un Dios, témale, porque nos ha dado amor y misericordia. Pero la misericordia de esta que nos habla con una gran novedad, de que todos vamos a salvar, y verán ustedes que por malo, por delincuente, por asesino, por violador, por lo que sea, hombre o mujer, entonces, si la llevan a una misa que no es misa para mí, sino un show, porque el sacrificio disimuladamente ha sido anulado, ha ido desapareciendo. Esa nueva misa del Novus Ordo, que recién fue impuesta, se llamaba Misa de Pablo VI. Una misa donde no se ora por los difuntos. Una misa donde ya no se cree en la transustanciación. Una misa en la que la celebran sacerdotes vestidos de payasos, mujeres y hombres casi desnudos al frente del altar, bailando danzas, disque danzas para Dios, pero será el Dios de ellos, el Dios demoníaco, el Dios Satanás, el luciferino. Ese es el Dios que ellos adoran, y por eso el demonio está feliz de profanar los templos y las casas de Dios. Advertido estaba por la Virgen María de Fátima, pero nadie puso cuidado a estas advertencias. Y el pueblo, tan ignorante como es el pueblo católico, porque no tienen doctrina básica, porque nunca se interesaron en escudriñar las Escrituras, en escudriñar la historia de la Iglesia Católica, pero sí, cuando se mudan a sectas como los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, pentecostal, en fin, todas estas sectas, entonces los obligan, y ellos también
sienten la necesidad de escudriñar aquello donde dicen encontré la verdad. ¿Cuál verdad? Si la única verdad es Cristo. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no aprendieron nada en absoluto de la Iglesia Católica. Usted le habla a un hombre o mujer que cometió adulterio con la Iglesia, usted le habla y él no sabe ni siquiera la historia de la Iglesia Católica. No sabe ni conoce a los santos doctores que constituyeron completamente y canalizaron verdaderamente la palabra de Dios según el Espíritu Santo les dio que canalizaran. Porque la Biblia, y sobre todo aquella que llaman acá Reina Valera, otra que llama Dios habla hoy, y otra Biblia que llama latinoamericana, supuestamente católica, una Biblia totalmente reformada, mutilada, conforme la quieren los protestantes Reina de Valera. Entonces, me parece que los católicos son tan necios, peor que el pueblo hebreo cuando salió de la esclavitud del demonio del faraón. Y así sigue un pueblo necio. Pero yo lo único que pido a Dios Todopoderoso, que pronto venga esa iluminación a los hombres, para que Dios les ilumine y les muestre completamente la verdad y les revele completamente lo que Él ha enviado como mensaje a la Santísima Madre de Fátima, de Nazaret y de tantas advocaciones marianas en las cuales su mensaje siempre será el mismo a la luz del Evangelio. María no se aparece para que le den gloria a ella, María se aparece para que obedezcamos a su Hijo. María quiere que si somos devotos de ella, seamos también como ella, silenciosa, acatadora de todos los mandatos, obediente y de oración, de ejemplaridad. Eso es lo que María quiere de nosotros, pero no lo hacemos. Llevamos escapularios, medallas, pero hacemos todo lo contrario que hizo María. Todo, totalmente. Entonces somos falsos devotos, como decía San Luis María de Montfort. La falsa devoción a María la llevamos hoy, pero no la practicamos. Decimos que amamos a María, pero no seguimos su ejemplo. María no nos enseña otra doctrina que no sea la que Jesucristo reveló. No nos enseña otra cosa. Pero como somos necios, somos tercos, somos cabecidura, somos como el pueblo hebreo, iguales, que aunque veamos la gloria de Dios manifiesta, que aunque veamos los mensajes de Dios, Dios les tuvo un profeta a todos estos hebreos que llamaban Moisés, y veían la gloria de Dios y nunca le creían. Por eso toda esa generación que salió de Egipto nunca llegó a la tierra prometida, nunca. Fueron falleciendo, muriendo de peste o lo que fuera, por no creer. ¿Por qué? Porque eran desobedientes a Dios. Ya la generación nueva que había nacido en el desierto, sin el contagio de Egipto, fueron los que entraron a la tierra prometida. Y nosotros, si queremos entrar a la tierra prometida, tenemos nosotros que hacer caso a Dios, tenemos que hacer caso a la doctrina verdadera,
tenemos que hacer caso a los consejos de la Santa Madre María, porque de lo contrario, nada en absoluto nos va a servir para salvarnos. Es mentira, es una gran mentira lo que le dicen a ustedes en un nuevo evangelio, que todos nos salvaremos. Es mentira, no se dejen engañar. No nos salvaremos si no hacemos la voluntad de Dios. No nos salvaremos si no seguimos la sana doctrina que Jesucristo nos enseñó. No nos salvaremos si no seguimos los verdaderos y auténticos dogmas de la iglesia del pasado, no de una iglesia modernista que fue condenada por San Pío X y por todos los papas, León XIII y todos aquellos papas que presintieron esta época. Ellos han dicho que esta nueva religión sea anatema. Unámonos pues al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, unámonos a ella para que nos convirtamos de verdad, nos convirtamos de cierto, no volvamos nosotros a dar un paso hacia atrás con las dudas que nos las mete Satanás. Él es el padre de la mentira y nos mete dudas y engaños para que nosotros quedemos por allí como una veneta que no sabe hacia dónde llegar ni hacia dónde ir. Y tenemos solo un camino, verdad y vida, que se llama Jesucristo. Jesucristo Dios, Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo que hizo la voluntad del Padre y hace la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. Si no seguimos eso, entonces seguiréis en la Babel, y la Babel fue destruida. Que Dios les bendiga. Santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.